Hola, qué bueno que nos volvamos a encontrar para estudiar juntas la palabra de Dios. Anhelo con todo mi corazón que esta lección sea de mucha bendición para ti. Recordemos que Elías y Eliseo cruzaron el Jordán en seco, porque el Señor hizo detener las aguas por medio de Elías y su manto. Al parecer, los jóvenes profetas que estaban en el otro lado del río ya no alcanzaban a verles cuando pasaron hacia el oriente. Mientras que ambos siervos de Dios caminaban y hablaban, apareció un carro de fuego que los apartó el uno del otro, y Elías fue tomado, siendo subido al cielo en un torbellino. Eliseo lo vio, y por eso clamó: Padre mío, carro de Israel y su gente de a caballo. Recordemos que Elías le había dicho que su pedido de recibir la doble porción de su espíritu lo recibiría si veía lo que estaba pasando cuando fuere quitado. Si no lo veía, no le sería concedida tal petición. Así que Eliseo le estaba diciendo que sí lo estaba viendo, por lo que se gozaba de haber recibido respuesta a su petición. Todo este suceso nos da una clara imagen de lo que es la fe en el Señor. Es decir, aprendemos principios de una vida de fe, de confianza y de sujeción a Dios. Veamos, Elías enseñó a Eliseo que su tarea profética no podía desarrollarse sin la obra sobrenatural de Dios y debía confiar en lo que el Señor haría por medio de su ministerio. Así que nosotros también debemos entender que el servicio al Señor no es una labor meramente humana, sino que depende del obrar del Espíritu Santo para que haya fruto. No depende de la capacidad humana. Eliseo también aprendió que las respuestas a sus peticiones no dependían del hombre, sino del soberano Dios. Eliseo pudo pedirle cualquier cosa a Elías, como quedarse con cualquier pertenencia suya, donde Elías tenía potestad de dar o negarse. Pero el actuar sobrenatural del Señor en su ministerio, Elías no se lo podía otorgar. Era facultad absoluta de Dios. Nosotros también debemos entender que todas las peticiones que hagamos en oración debemos someternos a la voluntad del Señor y Él las concederá o no, pues es Señor y no esclavo nuestro. Así que esas ideas de que debes pedir a Dios declarando, ordenando o reclamando, en verdad es antibíblico, por decirlo menos. La verdad es que es tener una actitud irreverente e insolente contra el Señor cuando uno le exige en oración al Señor ciertas peticiones. Otra enseñanza que podemos obtener de este evento histórico es que el Dios verdadero, el Dios bíblico, es un Dios de portentos y maravillas. Permítanme decirles algo. A lo largo de mi vida cristiana, he visto muchas veces la mano de Dios actuando con poder, haciendo cosas que jamás el hombre hubiese podido hacer. Y no pude dejar de darle la gloria por su actuar soberano y sobrenatural en cada circunstancia donde Él intervino notoriamente. Lo triste es que hoy en día estamos tan abrumados por las circunstancias que nos rodean y sumamente ocupados con quehaceres diarios que hemos dejado de ver su actuar sobrenatural en nuestras vidas. Hemos dejado de maravillarnos con lo que hace el Señor cada día. De tal manera que toma sentido la pregunta que hizo el Señor Jesucristo en Lucas 18, versículo 8. Cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Dios llevó a Elías en un carro de fuego. Después de Enoc
fue el segundo hombre que fue llevado a la presencia de Dios sin experimentar la muerte. Algunos estudiosos de las Escrituras serios piensan que serán los dos testigos del Apocalipsis que vendrán a anunciar el Evangelio en el periodo de tribulación. Y allí recién experimentarán la muerte porque está escrito, y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto, el juicio. Es decir, el suceso del carro de fuego fue real. No es una alegoría, no es una metáfora, es literal. La Iglesia de Jesucristo no puede dudar o negar esta verdad. Las filosofías de este mundo han golpeado al cristianismo a lo largo de los años y han logrado que algunos llamados cristianos cuestionen las Escrituras, haciendo a Dios mentiroso. Pero sepan más bien que, de ninguna manera, antes bien sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Por eso viene bien meditar en lo que dijo el Señor Jesucristo. Por vuestra poca fe, porque de cierto os digo que si tuviereis fe como un grano de mostaza, diréis a este monte, pásate de aquí a allá, y se pasará, y nada os será imposible. La poca fe ha hecho que en las iglesias se tenga en poco el servicio de oración y la participación de los cristianos se haya reducida considerablemente. Pero si creyéramos en las promesas de Dios y le conociéramos para pedir conforme a su voluntad, entonces estaríamos clamando al Señor y veríamos su poderosa mano actuando. La pregunta es, ¿creemos que el Señor Jesús puede cambiar el rumbo de la historia para favorecer a su amada iglesia? Sepamos que el Señor nos ha dejado en la tierra para detener la maldad en este mundo. Y una de las armas o herramientas espirituales que tenemos para cumplir con ese encargo es la oración. ¿Estamos orando debidamente y eficazmente? Recordemos, Eliseo no pidió doble porción del espíritu de Elías por gusto o beneficio personal, sino que era consciente de su insuficiencia. Sabía que esta tarea delegada por Elías era muy grande. Necesitaba del poder del Señor para hacer su obra. Y por esa actitud de reconocer su debilidad y su insuficiencia, fue escuchado. Cuando Elías fue llevado al cielo, se le cayó su manto. Eliseo lo tomó y lo usó, lo cual era una muestra de ser el sucesor de Elías, el sucesor legítimo. De allí se dirigió a la orilla del Jordán e hizo lo mismo que había hecho Elías para cruzar el río. Y Dios detuvo nuevamente las aguas y Eliseo pasó en seco. El Señor, en su misericordia, le estaba confirmando visiblemente que le había concedido su petición, porque al clamar, Eliseo, ¿dónde está Jehová el Dios de Elías? Al momento de tocar con el manto el agua, estaba afirmando que el poder no era suyo, sino de Dios. Este suceso lo vieron los jóvenes profetas y supieron que el Señor le había concedido a Eliseo el mismo espíritu por el que Elías se conducía en su ministerio. Aceptaron su autoridad y por ello se postraron ante él, por respeto a su llamamiento y a quien representaba. Es decir, representaba al Señor omnipotente. No era una veneración al hombre, a Eliseo, sino a la investidura dada por el Señor. Que el Señor nos ayude a meditar en cada principio aprendido hoy y a obrar según su palabra, a pedir con correcta actitud. Nos vemos en la siguiente lección. Dios mediante. El Señor les guarde. Chao.